La onda de David. David Sanabria pasaba sus días de estudiante de primaria con muchas necesidades. Había carencia de todo: alimentos, ropa, transporte, útiles escolares y juguetes. Había visto una enorme pintura de David derrotando a Goliat en el Palacio Episcopal. Su padre, don Genaro Sanabria, era profesor de música y encargado del coro en 4 escuelas públicas. Su madre, doña Sofía Santos, había elegido el nombre de David precisamente por el pasaje bíblico más conocido. Dice que tomó su vara, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su saco de pastor, llevaba su honda en la mano. Eso aparece en 1 Samuel 5:40 de la tarde. También en la Biblia, más adelante se menciona que hirió al filisteo con una honda y una piedra, en 1 Samuel 5:49 de la tarde -50. Fue esa literatura que motivó a doña Sofía a llamar al niño David. El Samu Caballos era un gañán de nombre Gaspar, tenía en su mejilla izquierda una enorme cicatriz de unos 5 centímetros cuadrados que no sanaba. Nació así, decían, el muchacho se veía tenebroso. Era agresivo, pendenciero, fuerte, rudo, inspiraba miedo a los otros chicos. A cada pequeño del barrio le había quitado sus canicas, su gorra y cualquier cosa de valor. La Ivana Blade, la mamá del Samu, se dedicaba a vender ropa usada en el mercado de la calle Vencedores. Un mercadillo de mala muerte que vendían toda suerte de artículos robados y marihuana cuando era ilegal. Las acompañantes bajaban los sábados a encontrarse con los trabajadores que iban a beber a la cantina que quedaba cerca de ese lugar. Ivana tenía 2 hijos y una hija. El Samu Caballos era el del medio y el único de padre conocido. El mayor, el Chulo Blade, remoquete ganado a pulso, se decía que era administrador de mujeres, que las defendía y las quería a todas. Los chicos del barrio temían la presencia del Samu, de la Ivana y del Chulo. Eran tremendos, decían en el barrio. El hermano de David, el Zarco Sanabria, le había dado una paliza al Chulo. Este lo respetaba, todos le tenían miedo. El Zarco era el dueño del equipo de fútbol, el novio de la Rosa Mosquera, la hembra más bella de toda la ciudad. Del Zarco se decía que era un hombre muy justo. El cura don Samuel lo había nombrado mediador de conflictos del barrio. El día que el Samu Caballos le dio un golpe a David, le rompió el labio inferior y sangró mucho. Esto llegó a oídos del Zarco, quien enfureció. Doña Sofía intervino y se apaciguaron las aguas. El Samu Caballos tuvo que irse a otro barrio, donde vivía una amiga de Ivana. El tiempo transcurrió, pronto llegó la temporada de lluvias. El verano andino trae lo que se llama temperar. Las familias, con recursos, suelen irse a lugares más bajos en la cordillera donde el clima es caliente o templado. David le pidió a su madre le hiciera una bolsita tejida, le dijo que era para guardar unas canicas. Con la ayuda de una amiga, la Pepa Gacelas, pudo hacer una honda, exactamente como la que había visto en la pintura de la casa episcopal. Con la bolsita que le hizo la señora Sofía, David adecuó la cazoleta de la honda, lugar donde se pone la piedra o guijarro. Con la ayuda de 2 cordones hizo los 2 lados, esto es, la cuerda de retención y la cuerda suelta, aquella que termina en el nudo del mismo nombre. El resultado fue una preciosa honda, tal cual como la de David y Goliat. Los días pasaban y David practicaba más y más, adquirió una destreza impresionante, no fallaba un tiro. Había dicho el Zarco. Al final de esas vacaciones de verano, volvieron las clases en todas las escuelas públicas. Cuando el Samu Caballos y David se vieron cara a cara, David se dio cuenta que él era más alto que el Samu de antes de las vacaciones. El gañán lo evitó, se escondió tras la chica que iba con él. Esa tarde, al fin, después de haber visualizado este momento por noches y noches, David se encontró a unos 10 metros de distancia con el Samu, sacó la honda, la tenía cargada, solo quería asustarlo, le dio vueltas a la cuerda y salió el guijarro disparado con tal velocidad. La idea había sido solo para asustar. Sería la sorpresa que le causó al Samu ver a David, todo un luchador empoderado. La piedra impactó en la frente del Samu Caballos, la sangre no se hizo esperar. Pronto se armó la bronca, hubo gritos, amenazas. David no dejó el lugar, explicaba que había sido un accidente. El Samu Caballos no reaccionaba. Llegó el Zarco y lo atendió, el Samu se recompuso y lloraba tristemente. Perdóname, David, perdona a todos, lloraba, gritaba el Samu. Hay que llevarlo al hospital, dijo el Zarco. Pronto el taxi de don Juan el Bermejo se ofreció a llevarlos, nadie sospechaba lo que iba a pasar. El hospital civil había sido refugio de heridos y desvalidos en busca de ayuda médica. Por circunstancias del destino se estaba realizando un Congreso Mundial de Dermatología, había especialistas de Cuba, México y otros lugares del mundo. Recibieron al Samu, le cosieron la frente, pero no era eso lo que les llamó la atención, fue la enorme cicatriz de Samu.
El doctor cubano, el que parecía ser el jefe, dijo: «Permítame, yo veo al muchacho». Con la autorización del Zarco, operaron al SAMU. Este quedó tan contento, su cara quedó tan limpia como si hubiera sido un milagro. La autorización del Zarco era suficiente y reconocida, estaba avalada por el cura, el obispo y las autoridades. Al volver al barrio, en un pequeño coche taxi, llegaron el SAMU, el Zarco y el doctor Wilfredo, un gigante de ébano con una blanquísima sonrisa. Nos dijo que era Lukumi, que sus ancestros tenían raíces de la cultura yoruba de Nigeria, que era cubano, que había nacido y había estudiado para ser médico dermatólogo gracias a la revolución. El barrio, con la ayuda del Zarco, hizo una fiesta, bailaron, comieron lo poco que tenían. La maestra, la señora Sofía Santos, leyó 4 poemas de su autoría. Casi todos lloraron de ternura. David Sanabria tocó la guitarra y cantó una canción preciosa. En un rato de silencio, sin que nadie lo esperara, llegaron los estudiantes del coro del maestro, don Genaro Sanabria, a capela, entonaron 6 canciones, 2 clásicas, 2 populares y para terminar 2 canciones militares triunfantes. El doctor Wilfredo cantó 2 bellas canciones de lo que se llamó Nueva Trova Cubana. Los días pasaron. David y el ahora llamado don Gaspar o Gasparito, un reconocido hombre de negocios, con una fortuna de dudosa procedencia. «Ninguna fortuna es bien habida», le dijo a una personera de una revista sensacionalista. El otrora, SAMU, era un hombre sofisticado con muchos contactos en el bajo mundo. Los días de la cicatriz en la cara habían pasado, tenía a su haber decenas de muertes. Al contrario, David Sanabria había estudiado para ser maestro de primaria al servicio de los menos favorecidos y por la noche enseñaba a leer y a escribir a adultos que fueron brutalmente privados de ese conocimiento. Jamás había dejado su onda, la traía con él, su pericia era aún más precisa, decían que podía cazar pájaros en vuelo veloz. Se supo que al SAMU la cicatriz le volvió a salir en la espalda alta, una segunda piel infectada que no sanaba con un pestilente olor a humedad y mugre. Era un gran secreto. El médico cubano que lo operó ya estaba jubilado. Este había dicho que no era un mal físico, que, más bien, era una circunstancia que solo un sanador con gran poder lo podría sanar. El Zarco había optado por la política, todos lo amaban, sería el próximo mandatario. Su fama llegaba a los confines del mundo de un hombre bueno y justo. Los sueños de David eran traumáticos, aparecía un oso hormiguero con la cara del SAMU, este escupía una especie de proyectil que David esquivaba, pero sabía que no lo esquivaría siempre. En lo más tenebroso de su pesadilla veía su onda que le hablaba de acabar con el malvado. Muchas veces lo tenía a distancia de alcanzar al SAMU, pero se daba cuenta que no tenía guijarro en la onda. Los eventos fueron rápidos, veloces, sin dejar tiempo a la duda o a postergar proyectos. El SAMU había dicho que las cosas se hacen porque sí, jamás fue suficiente el tiempo. Un día el Zarco había dicho, solo se entiende el tiempo cuando se comprende que somos seres con fecha de caducidad. El día que el SAMU Caballos viajó a la Ciudad de México en busca de una sanadora famosa, ocurrieron varias eventualidades. Primero había llegado a La Habana, ahí se entrevistó con el doctor Wilfredo, quien lo remitió con una sanadora en el centro histórico de la gran capital mexicana. Al llegar a la casa indicada, la señora Carmelita le quitó la enorme cicatriz infectada como quien quita un animal encarnado. Tardó unos días, se recuperó totalmente. De manera esporádica le contaban los devenires del SAMU Caballos a David. Supo de su dolencia y sanación en México. Supo que su regreso, supo del odio que le tenía. La situación laboral del maestro David nunca mejoraba, se necesitaba de contactos en las altas esferas. El Zarco nunca intervino ya que le parecía deshonesto abogar e intervenir para pedir y deber favores a los sectores más corruptos. David se había casado con Pepa, su novia de siempre, habían tenido 2 preciosas niñas. El SAMU, ya en su mejor estado de salud, se dedicó a vengarse de sus enemigos. David ocupaba el primer lugar. La noche que se encontraron en una calle en un día lluvioso, el SAMU Caballos pensó dispararle a David. Este reaccionó de tal manera que en un segundo sacó la onda y ejecutó el poder de su onda que impactó la frente de SAMU. El SAMU Caballos cayó y con él un legado de crimen y venganza. El médico legista escribió en el acta de defunción, muerte por impacto de arma en el cráneo, causado por autoinflexión de proyectil. Hubo testigos que corroboraron los hechos. Don Chucho, el pastor protestante, declaró ante el agente encargado de la investigación que el SAMU Caballos andaba como loco, decía que no quería vivir, su cuerpo fue cremado y sus cenizas las arrojaron al río Patía. Javier H. Garcés, México, 26 de abril de 2026.